Cuando pensamos en las múltiples formas de implicación, estamos hablando de estas tres cosas. ¿Quién enseña? ¿Quién aprende? ¿Cómo enseñan y cómo aprenden? ¿Sí? Estas tres variables. ¿Quién enseña? Estamos hablando acá del docente, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el aula nos empezamos a focalizar sobre el proceso pedagógico del alumno y nos perdemos un poco esta parte de el docente, ¿no? Muchas veces cuando estamos pensando en el proceso pedagógico pensamos en el alumno y pensamos en lo que puede, lo que no puede, cómo pudo, cómo no pudo. Empezamos a decir, bueno, tiene dificultades en esto, tiene mucho potencial en aquello otro. Y muchas veces la mirada empieza a generar, sin querer, muchas veces no se quiere, pero como en una etiqueta, ¿no? Entonces en esa etiqueta empieza a aparecer como una especie de rol y, y en eso es como que se pierde la mirada sobre el docente. Entonces pensar en quién enseña también es pensar qué características tiene este docente que está en ese aula, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, si disfruta, si no disfruta. Y eso tiene mucha importancia cuando pensamos en esto de la implicación, ¿sí? La implicación hace que yo pueda pasar a este tercer polo que hablo de cómo estoy enseñando y cómo aprenden las personas que están del otro lado, ¿no? Entonces, estas preguntas me parecen fundamentales para cambiar un poco el foco y empezar a dejar de ver, por ejemplo, las dificultades y poder ver un manejo o una forma mucho más amplia del aula, en donde tanto el docente esté implicado como los alumnos puedan encontrar opciones para implicarse en su propio proceso, ¿sí? Acá hay una viñeta que nosotros usamos de Tonucci, que nos gusta mucho para representar esto, que dice, la evolución del aprendizaje diario en clase, ¿no? Y ahí hay una especie de tabla en donde muestra las horas que los chicos pasan en la escuela y aparece un pico ahí y en donde dice evolución del aprendizaje diario en clase. El momento en el que más aprendían los chicos es de 10 y media a 11, 12. Y dice, ¿qué es lo que hacen los chicos en ese horario? Es la hora del recreo, dice la otra profesora. Entonces, opa, aparece esto de el disfrute, aparece esto de la experiencia y de lo que queda, ¿no es cierto? De lo que después queda grabado como aprendizaje en los chicos. Pasamos a la que sigue. Los estudiantes y los docentes difieren en las formas en que se sienten comprometidos o motivados para aprender o enseñar. Algunos están muy interesados en la espontaneidad y la novedad, mientras que otros prefieren una estricta rutina. Esto quiere decir de que en el mismo aula tenemos un montón de personas que tienen intereses diferentes, ¿sí? Y que por lo tanto se motivan por cosas diferentes, ¿sí? Y ahí a nosotros nos gusta siempre poner el foco en los dos lados, ¿no? Tanto en los estudiantes como en los docentes. Porque a veces pensar qué compromete o qué motiva a mis docentes me pone a mí de cara a una toma de decisiones también respecto de qué cosas me comprometen o qué cosas disfruto yo, ¿sí? Entonces ahí hay como otra mirada nueva de este proceso de enseñanza, aprendizaje. Básicamente esto quiere decir que muchas veces los docentes están muy involucrados en un montón de tareas que no son necesariamente relacionadas con la parte didáctica, pedagógica del aula. Entonces eso también hace que ellos muchas veces pierdan de vista, bueno, muchas de estas cuestiones, porque se pone el foco y mucha energía en muchas de estas cuestiones que hacen que la motivación baje, que hacen que la implicación también baje, porque hay un ser humano ahí que está atravesando un montón de cosas, que creo que muchos de ustedes les ha pasado en la pandemia, que, bueno, que se motive, que se desmotive o que se implique de diferentes maneras, ¿sí? Eso es un poco lo que hay que poder trascender. Entonces, al pensar la implicación, primero son dos polos, ¿no es cierto? Los docentes y los alumnos. Nosotros nos implicamos de los dos lados. Y como decía Vani, hace falta, no se puede implicar uno solo, hace falta
un esfuerzo de ambos lados, ¿sí? Planteábamos esto, no nos interesa lo mismo, no todos disfrutamos lo mismo, pero ¿qué tenemos en común nosotros que estamos acá? ¿No? Digamos, muchas veces no elegimos nosotros de estar en esta aula, tener estos alumnos o tener ciertas características, pero siempre hay cosas que se pueden pensar que tenemos en común. Siempre podemos pensar que hay cosas que podemos disfrutar todos los que estamos acá, que haga que nos impliquemos de otra manera. Hay un montón de cuestiones en donde nosotros cuando empezamos a implicarnos empezamos a elegir esto. ¿Qué puedo hacer yo, qué no puedo hacer yo o qué no quiero hacer yo? Y también saber que yo a mis alumnos le voy a pedir de acuerdo al nivel de implicación que muchas veces ellos puedan dar, pero también al nivel de implicación que ellos vean que yo tenga, ¿sí? Porque esto es de alguna manera recíproco. Y pensábamos en esto, ¿no? ¿Cómo le ponemos esto de los roles, ¿no? Fulanito es así, menganito es así. Y sí, de verdad que el contexto hace a que nosotros nos encontremos con una parte del alumno diferente y también hay alumnos que sacan cosas diferentes de nosotros, ¿no?